¿Por qué ya no vemos a Dios actuar como en los tiempos de Moisés, cuando abría el mar con solo una orden, hablaba desde una zarza ardiente o descendía sobre una montaña envuelta en fuego? ¿Se ha escondido? ¿Se ha alejado? ¿O será que nosotros dejamos de mirar? Muchos creyentes viven con esta duda silenciosa: si Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué ya no se muestra como antes? ¿Por qué no lo escuchamos hablar con voz audible o manifestarse con milagros visibles como lo hizo en las Escrituras? Hoy, muchas personas oran con sinceridad, pero sienten que solo hay silencio. Le piden señales, dirección, una palabra clara, pero no oyen respuesta. Se preguntan si algo ha cambiado. Si acaso Dios se ha vuelto distante o si simplemente ha dejado de intervenir. Y la pregunta no es pequeña. Es profunda. ¿Por qué en nuestra generación parece que Dios guarda silencio? ¿Por qué ya no se aparece como en los relatos bíblicos? ¿Es porque el mundo cambió, o porque la forma en que Él se revela ahora es diferente? En este vídeo vamos a explorar esta gran incógnita que ha inquietado a creyentes durante siglos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el silencio de Dios, cómo ha hablado a lo largo de la historia, y lo más importante, cómo sigue manifestándose hoy, aunque no siempre de la manera que esperamos. Prepárate para una revelación que podría cambiar tu forma de buscar a Dios. Porque tal vez, el problema no es que Él ya no se aparezca, sino que estamos buscando en los lugares equivocados. Quédate hasta el final, porque la verdad te va a sorprender. En los relatos más antiguos de la Biblia, Dios no era un misterio lejano. Se mostraba de forma directa, tangible, a veces incluso aterradora. Una de las escenas más recordadas es la de Moisés frente a la zarza ardiente. Una planta en llamas que no se consumía, desde donde Dios mismo habló con voz clara y firme. Éxodo 3. No fue un sueño. No fue un símbolo. Fue una aparición visible y poderosa. Y no fue un caso aislado. Cuando el profeta Elías huyó al monte Horeb, desesperado y sin fuerzas, Dios también se le manifestó. Pero esta vez no fue en el fuego, ni en el viento huracanado, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado, 1 de Reyes 19. Distinto, pero igual de real. Era Dios apareciendo en medio del caos para hablar al corazón. También tenemos registros de Dios hablando con voz audible. En el Edén, Dios caminaba y conversaba con Adán como un padre con su hijo, Génesis 3:8. Y siglos después, el joven Samuel oyó su nombre en la noche, sin saber que era el mismo Dios quien lo estaba llamando, 1 de Samuel 3. No era algo simbólico, era la voz misma del Creador resonando en un mundo aún virgen de tecnología y ruido. Pero Dios no solo hablaba, actuaba. Abría mares, como lo hizo con Moisés y el pueblo de Israel en el Mar Rojo. Enviaba pan del cielo, el maná, hacía brotar agua de una roca, enviaba plagas para liberar a su pueblo o hacía caer fuego del cielo para demostrar quién era el verdadero Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno de estos momentos en los que Dios se manifestó con poder visible y milagros sobrenaturales. Era imposible ignorar su presencia. El cielo hablaba, la tierra temblaba, y el pueblo sabía sin duda alguna que Dios estaba allí. Sus actos eran señales, advertencias, cuidados, pero siempre visibles y contundentes. ¿Por qué Dios parecía más presente en esos tiempos? ¿Acaso era más necesario que Él interviniera de esa manera? ¿O será que el mundo en aquel entonces estaba más dispuesto a escuchar y reconocer su voz? ¿Será que en medio de la oscuridad espiritual, Dios respondía con manifestaciones extraordinarias para alumbrar el camino? Hoy nos cuesta imaginar ese nivel de cercanía. Nos resulta casi irreal que alguien escuche a Dios tan claramente o lo vea actuar tan visiblemente. Y por eso, muchos piensan que Dios ha cambiado, que ya no se manifiesta como antes. Pero, ¿y si no es Dios quien ha cambiado? ¿Y si el cambio ha sido en nosotros? Quédate conmigo, porque en el próximo segmento exploraremos una verdad profunda, cómo la venida de Jesús transformó radicalmente la manera en que Dios se muestra al mundo. Y tal vez allí descubramos que Dios nunca se fue, solo se acercó de otra forma. Durante siglos, Dios se reveló al mundo a través de signos, profetas y milagros. Pero llegó un momento en la historia en el que decidió hacer algo radical, no solo hablar desde el cielo, sino bajar al mundo. Juan 1:14 lo dice con una claridad asombrosa, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios no envió un símbolo. No envió una voz. Se hizo humano. En Jesús, Dios ya no era una figura lejana o temible, sino alguien que compartía el pan, lloraba, reía y caminaba con los suyos. Él no vino con relámpagos, sino con compasión. No bajó del cielo con truenos, sino con sandalias polvorientas. Fue la manifestación plena de Dios, en carne y hueso.
Y con esa venida, algo profundo cambió, la forma en que nos relacionamos con Él. En el Antiguo Testamento, el contacto con Dios era externo y reservado para unos pocos, profetas, sacerdotes y reyes. Pero con Jesús, la relación se volvió íntima, accesible, personal. Dios ya no solo se manifestaba con poder, ahora se manifestaba en amor. Jesús enseñó con historias sencillas, tocó al leproso, cenó con pecadores, abrazó a los niños y perdonó a los caídos. Su vida entera fue una revelación continua del corazón del Padre. Y cuando murió y resucitó, dejó algo aún más sorprendente, una promesa de presencia constante. Porque la historia no terminó con su ascensión. Jesús prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para vivir dentro de nosotros, Juan 14, 16 y 17. Y eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Desde ese momento, Dios ya no habita en un monte, ni en un templo, ni detrás de un velo, sino en el corazón del creyente. 1 de Corintios 6, 19 lo confirma: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros? Este fue un cambio trascendental. Antes, para encontrar a Dios, había que subir al monte, entrar al tabernáculo o consultar al profeta. Ahora, basta con cerrar los ojos y hablarle, porque Él está ahí, dentro de ti. Y sin embargo, aquí surge una duda inquietante. Si Dios vive en nosotros, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué hay días en que oramos y no sentimos nada? ¿Por qué hay momentos en los que nos parece que Dios está tan lejos, si habita dentro de nosotros? Tal vez sea porque seguimos esperando a un Dios de fuego y truenos, cuando ahora se revela en el susurro. Quizás buscamos la voz que retumba, y no percibimos la paz que calma el alma en medio del caos. O quizás simplemente hemos llenado tanto nuestro interior con ruido, ansiedad y distracción, que no queda espacio para oír su voz suave. Dios no ha dejado de hablar. Solo cambió el canal. Ya no grita desde el cielo, susurra desde adentro. Y si aprendemos a escuchar con el corazón, descubriremos que la presencia que anhelamos ya habita en nosotros. En el siguiente capítulo, exploraremos algo que todos hemos experimentado en algún momento: el silencio de Dios. ¿Es que se ha ido? ¿O está hablando de una forma que aún no entendemos? No te vayas, porque esa respuesta puede cambiar tu fe para siempre. A veces, lo más difícil no es enfrentar una crisis, sino hacerlo en silencio. Es orar con todo el corazón y sentir que del otro lado no hay respuesta. Es clamar en medio de la noche y no oír ni una sola palabra. Muchos creyentes conocen ese silencio. Y lo peor no es el silencio en sí, sino la duda que deja atrás: ¿será que Dios me está ignorando? Pero el silencio de Dios no es algo nuevo. De hecho, uno de los periodos más misteriosos de la Biblia ocurrió entre los libros de Malaquías y Mateo. Durante 400 años, no hubo profetas, no hubo revelaciones abiertas, no hubo mensajes celestiales registrados. 4 siglos de aparente ausencia divina. A eso se le llama el silencio profético. Que por cierto, en nuestro canal, tenemos un vídeo que narra como ningún otro lo que ocurrió realmente durante esos 400 años de absoluto silencio. Lo dejaremos en un comentario fijado abajo en este vídeo, para que vayas y lo veas después. Te veo allí. Continuemos. Imagina lo que eso significó para una nación que había vivido guiada por la voz de Dios. Generaciones enteras nacieron y murieron sin escuchar una palabra directa del cielo. Y sin embargo, ese silencio no fue abandono. Fue un tiempo de preparación. Porque al final de ese silencio, nació Jesús. En la actualidad, muchos sienten que viven su propio desierto espiritual. Oran y no escuchan. Buscan y no hallan. Se preguntan si algo está mal con su fe, con su vida, o incluso con Dios. Pero lo cierto es que el silencio también puede ser una forma en la que Dios trabaja en lo invisible. Isaías 45:15 lo expresa con profundidad: ciertamente tú eres un Dios que se oculta. Dios, a veces, se esconde, no porque quiera alejarse, sino porque quiere que lo busquemos más profundamente. Como el padre que juega a las escondidas con su hijo, no para frustrarlo, sino para invitarlo a moverse, a buscar, a reír y a encontrar. Porque cuando todo está en silencio, nuestros sentidos espirituales se agudizan. Cuando no sentimos a Dios, aprendemos a creer sin ver y a confiar sin escuchar. Y allí es donde se fortalece la fe auténtica, no en las señales espectaculares, sino en la obediencia silenciosa. ¿Y si el silencio de Dios fuera una invitación, no un castigo? Una invitación a profundizar, a madurar, a dejar de depender de las emociones, y comenzar a caminar por convicción. ¿Y si ese aparente silencio fuera el espacio que Dios usa para formar tu carácter, tu paciencia y tu discernimiento?
Muchos de los grandes hombres y mujeres de la fe vivieron temporadas de silencio. David, perseguido, clamaba: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13. Job, en su sufrimiento, decía: clamo a ti, pero no me respondes. Job 30:20. Aún Jesús, en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, en cada uno de esos silencios, Dios seguía presente, trabajando, sosteniendo y guiando en la sombra. El silencio no era ausencia, era formación, era intimidad sin palabras, era el lenguaje profundo del cielo, que solo se entiende cuando dejas de depender del ruido. Así que la próxima vez que sientas que Dios no responde, no te alejes, no te frustres, acércate más, porque quizás ese silencio no sea un muro, sino una puerta. Y si te atreves a cruzarla, podrías descubrir algo sorprendente, que Dios sigue hablando, solo que en un idioma más profundo. En el próximo capítulo veremos cómo ese nuevo idioma no usa truenos ni fuego, sino conciencia, palabra y amor. No te lo pierdas, porque lo que viene puede ayudarte a reconocer cómo Dios te ha estado hablando todo este tiempo, sin que lo supieras. A lo largo de la historia, Dios ha usado muchos lenguajes: truenos, fuego, ángeles, sueños, visiones y milagros. Cada época tuvo su modo de comunicación divina. Pero hoy, en este tiempo, muchos se preguntan: ¿por qué Dios ya no se manifiesta como antes? La respuesta puede sorprenderte, porque ha cambiado el lenguaje, no el mensaje. Hebreos 1, 1 y 2 nos ofrece una clave poderosa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso significa que el punto culminante de la revelación divina no fue un milagro ni un trueno, sino una persona, Jesús. Y desde Jesús en adelante, Dios comenzó a hablarnos de forma más profunda y cercana. Ya no solo se comunica desde lo externo, sino desde lo interno. Hoy, Dios habla por medio de la conciencia, esa voz suave que te advierte, te corrige y te impulsa a hacer el bien cuando nadie está mirando. Habla por medio de la palabra, que no es solo un libro antiguo, sino un mensaje vivo que sigue transformando vidas. Y habla por medio de la comunidad, porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está presente. El problema es que seguimos esperando los fuegos artificiales. Queremos que Dios nos hable como en una película, con voz grave desde las nubes, con señales brillantes en el cielo y con milagros inmediatos y espectaculares. Pero Dios ya envió su mensaje, solo que muchos no lo han leído. Como alguien que espera una llamada urgente, pero no revisa el WhatsApp donde ya está todo explicado. Ese WhatsApp espiritual se llama Biblia. Allí está su voluntad, su voz, su consejo y su amor, todo lo que necesitas. Pero si no lo abres, si no lo escuchas con atención, entonces es fácil decir: Dios no me habla. Cuando en realidad, Él nunca ha dejado de hablar. Somos nosotros los que hemos dejado de escuchar. ¿Y si el problema no fuera que Dios no habla, sino que no lo estamos escuchando bien? Vivimos en una era de ruido constante. Redes sociales, notificaciones, estrés, entretenimiento sin pausa, todo compite por nuestra atención. Y en medio de ese caos, el susurro de Dios queda ahogado. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, Juan 10:27, pero eso implica detenerse, silenciarse y afinar el oído. Dios no grita para competir con el mundo. Él sigue hablando, pero solo quienes desean realmente escucharlo se toman el tiempo para hacerlo. Y cuando lo haces, descubres algo maravilloso, que ese versículo que ya habías leído 20 veces, de pronto te habla como nunca antes. Que esa palabra de aliento que te dijo un amigo, era exactamente lo que tu alma necesitaba. Que ese impulso a perdonar, a servir y a actuar, no vino de ti, sino del Espíritu que habita en ti. Dios no ha perdido la voz. Tampoco ha perdido el interés en comunicarse contigo. Solo ha cambiado de tono, porque ahora quiere que aprendas a reconocerlo sin depender de señales externas. Así que la próxima vez que digas: no escucho a Dios, haz silencio. Abre su palabra. Escucha tu conciencia. Mira a tu alrededor. Porque quizás, Dios ya te habló, pero lo hizo en un lenguaje que aún estás aprendiendo a entender. Y si eso te pareció profundo, espera a lo que viene. En el siguiente capítulo, descubriremos por qué muchas veces pedimos milagros, pero lo que Dios quiere es transformación. Y eso puede cambiar para siempre tu manera de buscar a Dios. Vivimos en una época que ama el espectáculo. Las luces, los sonidos y las emociones intensas. Y a veces, sin darnos cuenta, llevamos esa expectativa a nuestra vida espiritual. Queremos que Dios se manifieste con fuegos artificiales,
Milagros visibles, señales grandiosas y respuestas inmediatas. Buscamos momentos que nos sorprendan, que nos sacudan, que nos dejen sin palabras. Pero, ¿y si Dios estuviera buscando algo diferente? Jesús lo dijo con claridad: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Mateo 12:39. El problema no era pedir una señal, el problema era depender de ellas para creer. Como si Dios necesitara hacer un truco nuevo cada día para convencernos de que está presente. Pero el verdadero propósito de Dios no es deslumbrarnos, es transformarnos. Los fuegos artificiales iluminan el cielo por unos segundos. Brillan intensamente, pero luego se desvanecen. En cambio, la transformación que Dios quiere hacer en ti es profunda, silenciosa, duradera. Él no quiere simplemente sorprenderte. Quiere moldearte. Formar en ti un carácter que refleje a Cristo. Quitar lo que estorba, sanar lo que duele, y fortalecer lo que estaba débil. No busca espectadores, busca discípulos. A veces nos preguntamos por qué Dios no responde como antes. ¿Por qué no vemos milagros cada día? ¿Por qué no sentimos lo que otros dicen sentir? Pero puede que estemos buscando las cosas equivocadas. Dios no está interesado en darte una experiencia fugaz que alimente tus emociones, sino en construir una fe firme que te sostenga en medio del silencio, la prueba o el dolor. Piensa en un padre amoroso que observa a su hijo tratando de resolver un problema. Podría intervenir y solucionarlo al instante. Podría quitarle la dificultad. Pero no lo hace, no por crueldad, sino por amor. Porque sabe que si interviene demasiado pronto, su hijo no aprenderá, no crecerá y no desarrollará la madurez que necesita. Dios actúa igual. A veces no mueve la montaña, porque quiere enseñarte a escalarla. No es que Dios no pueda hacer maravillas. Las hace. Pero sus mayores milagros no siempre se ven. Son los cambios invisibles en el alma. Son los pensamientos renovados, los corazones sanados y las heridas perdonadas. Son los momentos en los que eliges el bien, aun cuando nadie te ve. Esa es la obra silenciosa pero poderosa del Espíritu Santo. Y lo más increíble es que muchas veces, esos fuegos artificiales que tanto anhelamos, son innecesarios cuando aprendemos a reconocer a Dios en lo cotidiano. En la palabra que leíste esta mañana. En el consejo de un amigo sabio. En la convicción interna que te impulsó a actuar con integridad. Dios está hablando, obrando, guiando, solo que lo hace de formas más profundas que un destello en el cielo. Así que la próxima vez que sientas que Dios está en silencio, pregúntate, ¿realmente está callado, o simplemente estoy esperando un espectáculo y no una transformación? Quizás no estás viendo luces en el cielo, porque Dios está encendiendo una llama en tu corazón. No te pierdas el milagro por estar buscando la emoción. Porque cuando dejas de perseguir los fuegos artificiales, empiezas a experimentar el fuego eterno que transforma todo a su paso. Por siglos, la humanidad ha buscado señales visibles de la presencia de Dios. Algunos imaginan que para creer, necesitarían ver una zarza ardiendo como Moisés, o escuchar una voz tronando desde el cielo como en el bautismo de Jesús. Pero, ¿y si Dios sigue manifestándose hoy, solo que de una forma distinta, más íntima, más silenciosa, pero no menos real? La Escritura nos da una clave profética. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Esta promesa no era solo para los primeros cristianos, es una realidad vigente que sigue ocurriendo en la vida de miles, en cada rincón del mundo. Testimonios sobran. Personas que jamás pusieron un pie en una iglesia, pero una noche soñaron con una figura que les hablaba de perdón y esperanza. Otros, en medio de una enfermedad terminal, experimentaron una sanidad inexplicable después de una oración. Y hay quienes simplemente, en el instante más oscuro de sus vidas, sintieron una paz profunda e inmerecida, como si alguien los hubiera abrazado desde dentro. Dios se sigue revelando. No siempre con fuegos artificiales, pero sí con señales tan personales que solo el corazón atento puede reconocer. Hay historias de misioneros que soñaron con pueblos que nunca habían visitado, y al llegar, los habitantes ya los estaban esperando porque también soñaron con su llegada. Historias de madres que, en medio de la angustia, oraron sin saber cómo, y sintieron una respuesta en el alma que cambió su rumbo. Pero no se trata solo de lo extraordinario. A veces, Dios se manifiesta en lo cotidiano, en una conversación que parecía casual, pero trajo la palabra exacta que necesitábamos, en una canción que escuchamos justo cuando estábamos por rendirnos, en un versículo leído por accidente que hablaba directamente a nuestro dolor. ¿Coincidencias? Tal vez para algunos. Para los que creen, no hay duda,
son huellas del paso de Dios. Porque hoy, el Señor no necesita aparecerse en forma física para hacerse sentir. Él lo hace a través del hambre espiritual que despierta en los corazones, en las lágrimas del que ora sin palabras, en la fortaleza que aparece cuando ya no queda fuerza. Esa es su presencia, su toque invisible, su manera de decir, estoy aquí, aunque no puedas verme. Lo que cambia no es Dios, sino nuestra expectativa de cómo debería actuar. Buscamos manifestaciones ruidosas, pero Él prefiere susurrar al corazón. Esperamos un espectáculo, pero Él se presenta en la intimidad. Como le dijo a Elías en la cueva, no estuvo en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. 1 de Reyes 19, 11 y 12. Tal vez no has visto a Dios, pero sí has sentido su mano sin saberlo. Esa noche que estabas al borde y decidiste seguir. Ese pensamiento de consuelo que llegó sin que lo buscaras. Esa paz que te sostuvo cuando todo decía que ibas a caer. Ahí estaba Él. No siempre con rostro, pero sí con presencia. No con espectáculo, pero sí con poder. Y lo más hermoso es que, a diferencia de las apariciones del pasado que eran exclusivas para unos pocos, hoy todos podemos experimentar a Dios. Su espíritu ha sido derramado sobre toda carne. Lo que hace falta no es un milagro visible, sino un corazón dispuesto. Porque quien busca, encuentra. Y quien se abre, lo siente. ¿Estás esperando que Dios te hable con voz audible? Quizás ya lo hizo con un susurro de paz. ¿Anhelas que se aparezca ante ti? Tal vez ya se presentó en esa oración que te quebró. ¿Quieres una señal de su presencia? Mira dentro de ti, y descubre que el Creador del universo está más cerca de lo que imaginas. Dios sigue apareciéndose. Solo que ya no lo hace desde el monte Sinaí, ahora lo hace desde tu interior. Durante siglos, hemos esperado a un Dios que se manifieste con estruendos, fuego y señales celestiales. Un Dios que interrumpa nuestra rutina con espectáculos sobrenaturales. Pero, ¿y si el problema no es que Dios haya dejado de aparecer, sino que nosotros hemos dejado de mirar en los lugares correctos? Porque Dios sí sigue apareciendo, solo que ya no lo hace desde lo alto de una montaña envuelta en humo, sino en lo profundo del alma que se rinde. Ya no habla desde truenos y terremotos, sino desde la suave voz que te susurra en medio del silencio, estoy contigo. Y es que, mientras tú buscas una explosión de gloria, Dios está obrando en el susurro del proceso. Está en la paciencia que tuviste cuando antes explotabas. En la decisión que tomaste cuando nadie te aplaudía. En esa paz inexplicable que llegó justo cuando todo parecía perdido. Dios no ha cambiado. Pero sí ha elegido un nuevo trono, tu corazón. Ya no quiere gobernar desde el fuego, sino desde dentro. Y eso cambia todo. Porque la verdadera aparición de Dios hoy, eres tú, cuando decides perdonar en lugar de vengarte. Cuando ayudas sin esperar reconocimiento. Cuando amas como Cristo amó. Cada vez que refleja su luz, tú mismo te conviertes en prueba viva de que Él sigue entre nosotros. Tal vez nunca hayas visto un ángel. Tal vez no hayas escuchado una voz audible. Pero si alguna vez sentiste que algo te sostuvo en medio del dolor, si alguna vez supiste que había un propósito detrás de esa herida, si alguna vez lloraste sin entender por qué, pero sabías que no estabas solo, entonces sí, Dios se te apareció. Y esa es la verdad sorprendente. Él sigue viniendo. No como un espectáculo para entretener, sino como una presencia que transforma. Así que la próxima vez que te preguntes dónde está Dios, no mires al cielo esperando fuego. Mira dentro de ti. Mira al prójimo. Mira tu historia. Porque quizás, sin saberlo, ya has sido testigo del Dios que nunca dejó de aparecer. Dios no está ausente. No se ha retirado al silencio eterno ni ha dejado de interesarse por la humanidad. Sigue hablando. Sigue actuando. Sigue guiando, no con estruendos, sino con una presencia sutil pero transformadora. Es el tipo de silencio que no es ausencia, sino profundidad. Muchos buscan un milagro visible para creer. Pero Dios no busca impresionar tus ojos, sino habitar tu corazón. Él no quiere revelarse con espectáculo, sino con intimidad. Quiere que lo encuentres en la oración sincera, en el suspiro que nadie más escucha, en la quietud donde tu alma por fin se abre. Porque cuando el alma se aquieta, el espíritu habla. Y entonces comprendes, no has estado solo. Nunca. Él ha estado allí todo el tiempo, esperando a que mires más allá del ruido y descubras su presencia en lo cotidiano. Así que la próxima vez que te preguntes dónde está Dios, no mires al cielo esperando una señal. Mírate por dentro. Escucha con el corazón. Él habita en ti. Y cuando lo descubres ahí,
Ya no necesitas verlo con los ojos. Porque conocer a Dios es vivirlo desde adentro. Si esta enseñanza te ayudó a ver a Dios con otros ojos, no te detengas aquí. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla ahora mismo. Allí exploramos otra verdad bíblica que ha sido distorsionada por la tradición, pero que cuando se revela con claridad, puede renovar tu fe desde adentro. Nos vemos allí, porque Dios no dejó de aparecer, solo cambió la forma en que lo hace. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo en esa relación profunda y transformadora con Él.